¿A dónde quedaron? Bien. ¿Dónde quedaron? Habíamos quedado en la formación de arginina. Cuando se desprendía la arginina, ¿no? Se formaba la urea, ¿puede ser? Sí. Exacto. O sea, la hidrólisis de la arginina da urea. Y ornitina que vuelve a empezar el ciclo. Vamos a hacer el balance energético entonces. ¿Cuánto ATP hemos gastado? Hemos gastado 2 ATP en la reacción previa, es decir, en la formación del carbamil fosfato, antes de empezar el ciclo. Ahí gastamos 2 ATP. Y después hemos gastado 1 ATP, pero en la reacción que integra el aspartato, pero ¿qué pasó? En lugar de formarse ADP, se perdieron 2 fosfatos, porque ese ATP quedó en AMP. Quiere decir que ¿cuántas uniones de alta energía se perdieron? 2. 2 en el ciclo y 2 antes del ciclo. En total, ¿cuántas son? 4. 4. ¿Cuántos moles de ATP? Antes del ciclo, ¿cuántos moles de ATP? 2 moles. 2 moles. ¿Y en el ciclo? 1, pero llega a ser AMP. O sea, 2 uniones de alta energía. En total son 2 ATP antes y 1 dentro del ciclo. Son 3 moles de ATP, pero 4 uniones de alta energía. Esa es la diferencia. No son 4 ATP. Son 3 ATP, pero 4 uniones de alta energía. ¿Está claro eso? Sí, profe, se entendió. Bien. Sí, profe. Correcto. Entonces ahí tenemos la urea. ¿Dónde se produce urea? ¿Qué les parece a ustedes? En el organismo animal superior. ¿Dónde se produce urea? En el hígado. En el hígado, exactamente. O sea, en el hígado, todo lo que hemos visto que son las reacciones de transaminación, desaminación, etcétera, etcétera, se producen en el hígado. Y de ahí el amoníaco para formar urea puede producirse esa urea en el hígado o bien en el riñón. O sea, la excreción se produce en el riñón, efectivamente. Es decir, que se necesitan tanto el hígado como el riñón. El ciclo de la urea tiene lugar en la mitocondria porque el carbamil fosfato se forma en la mitocondria y la arginina se hidroliza en la mitocondria o en los microsomas. En el citosol se
produce la condensación del aspartato con la citrulina para formar la succinilarginina o arginina succinato. Y cuando ahí se desprende el fumarato, va a parar a la mitocondria otra vez para caer al ciclo de Krebs, porque fumarato normalmente cae en el ciclo de Krebs. Y si no, ese fumarato se transforma en malato, el malato en oxalacetato, y el oxalacetato puede transaminarse y dar aspartato. Y el aspartato vuelve otra vez a facilitar el segundo nitrógeno para la urea. O sea, la urea tiene 2 nitrógenos, 2 grupos amina. Y esos 2 nitrógenos provienen, uno directamente del amoníaco y el otro del aspartato. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Y recuerden que todo esto se produce un poco en el interior de la mitocondria, esa reacción de formación del carbamil fosfato, por ejemplo, en los microsomas, en el citosol, y el fumarato puede acceder a la mitocondria para ir al ciclo de Krebs. O sea que hay una interrelación entre el ciclo de la urea y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ahora bien, muchas veces, cuando se separa la urea, se une con otra molécula. O sea, se separa la urea de la arginina, ¿no es cierto? Y esa urea, en lugar de quedar libre, se une con una molécula de ese aminoácido muy chiquito que conocemos como aminoacético o glicocola o glicina. Cuando se une entonces la urea que se desprende de la arginina con la glicocola o glicina, se forma un compuesto que se llama guanidín acetato. Ese guanidín acetato puede tomar un grupo monocarbonado, que es un metileno, o un metilo, depende, digamos un metilo y lo ponemos directamente en el nitrógeno del medio del guanidín acetato. No sé si tienen en la pantalla tienen esa parte del ciclo relacionada con la formación de la creatinina y de la creatina fosfato. No, no está en la imagen la formación. Está ciclo de alanina, glucosa, pero con todo escrito en palabras, sin la fórmula. Cicloalanina glucosa es para transporte. Esto es para formar otra molécula que puede ser eliminada por la vía urinaria, que es la creatinina.
Tal vez ustedes hayan oído nombrar que se hacen análisis de creatinina en orina. Tenemos una parte final del ciclo de Krebs, está en las fórmulas, está. Hay una, no sé si en los esquemas o en las fórmulas. Está, como esquema síntesis de urea y creatinina. Creatinina, exactamente. ¿Lo pueden ver los chicos? Sí, ahí lo puse. Gracias. Entonces, ahí tenemos, fíjense, arginina, se rompe el último pedacito de la arginina, que es la urea. Y tenemos la glicocola o glicina, que se une con esa molécula momentáneamente, digamos. Parece ser que no se forma la urea como tal, pero directamente se une el carbono con el nitrógeno, en vez de unirse con oxígeno para formar urea. ¿Lo ven ustedes? Tenemos 3 nitrógenos. Se corta donde hay una línea de puntos. ¿Alcanzan a verlo? Se corta por la línea de puntos. Y ahí, en lugar de ingresar el oxígeno, se une con el nitrógeno de la glicocola. Y se forma esa molécula que es el guanidilacetato. A eso se le agrega un metilo en el nitrógeno que tiene un hidrógeno, y tenemos la creatina. Cuando eso se cicla, tenemos un carboxilo y un grupo amina. Se puede ciclar perfectamente, formando una amida cíclica. Esa amida cíclica es la creatinina, que es también para excreción del nitrógeno. Y fíjense que incluso es mejor excreción. ¿Por qué? ¿Cuántos nitrógenos tiene la urea? 2. Y la creatinina tiene 3. Por lo tanto, es buena para eliminar nitrógeno, que es, en su forma de amoníaco, es tóxico. Por otro lado, esa creatina, que es antes de cerrarse el ciclo, esa creatina va al hígado. Y en el hígado se forma un compuesto mediante el fosfato aportado por el ATP, un compuesto que es muy rico en energía. Es la fosfocreatina o creatina fosfato. Ese compuesto es un transportador de energía. Y se utiliza justamente como transportador de energía. Transfiere energía en los medios celulares, lógicamente. Así que tenemos que en el ciclo de la urea se acomoda otra parte que sirve tanto para excreción, la creatina y creatinina, y la creatina para transporte de energía saliendo de la célula. Esa fosfocreatina puede perfectamente transportar el fosfato y la energía afuera de la célula. Bien. No sé si se entendió. Lo que dice ahí en la diapo de fumarato corresponde a la molécula que está arriba, ¿no? Nada que ver con la del cuadrito. O sea, la reacción 8 esta de fosfocreatina es la que está en el recuadro. La que está en el recuadro, sí, 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 efectivamente.
Muy bien. Entonces, hemos visto unas cuantas reacciones que las van a tener que analizar y traten de seguirla, porque de lo contrario no las tienen que memorizar. Recuerden que memorizar todo eso no es lógico. Hay que razonar. ¿Qué significa razonar? Lo que hicimos hasta ahora. En todas las reacciones las hemos razonado. Bien. Y ustedes tienen todos los esquemas con absolutamente todos los datos posibles y todas las fórmulas. Así que cuando lo estén estudiando, utilicen el cuestionario para responder. Van a ir buscando lo que se les pide. Y después tenemos el ciclo alanina-glucosa. Dijimos algo. La glutamina sirve como transportador del nitrógeno. La glutamina sirve como transportador del grupo amina. ¿Qué dijimos que era la glutamina? La amida del ácido glutámico. Esa glutamina desde el músculo puede transferir el nitrógeno al riñón o al hígado o al intestino también. Y si vamos al hígado, ¿qué podemos lograr? Piensen en un ciclo entre el músculo y el hígado. Y por supuesto la sangre para los transportes entre los tejidos. ¿El ciclo de Cori? No, el ciclo de Cori, atención, el ciclo de Cori, ¿para qué servía? Está bien la acotación, está muy bien. ¿Para qué servía el ciclo de Cori? Para la gluconeogénesis. Claro. Y aquí podemos hacer lo mismo. Pero, ¿qué es lo que vamos a utilizar? En lugar, perdone, en lugar de esa molécula de piruvato reducido, que era, ¿qué cosa? ¿Qué cerraba el ciclo de Cori? El lactato. El que circulaba era el lactato. ¿Están de acuerdo? En la gluconeogénesis. Sí. Aquí Sí, la que profe. Sí, ¿cuál era la pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No. Bien, aquí lo que va a circular, en vez del lactato, es la alanina. Dijimos que puede ser glutamina, que lleva
nitrógeno al intestino o al riñón, pero por otro lado, la alanina, que es un aminoácido también. Y esa alanina, por oxidación, ¿en qué se transforma? 3 carbonos. ¿Qué les parece? ¿En qué se transformaba el lactato? En el ciclo de Cori. ¿En qué se transformaba el Piruvato, lactato en el ciclo de Cori? En piruvato no. Piruvato, claro. En piruvato. Bueno, acá es lo mismo. La alanina se transforma en piruvato por oxidación. Pierde el nitrógeno, que ¿dónde va a parar? En forma de amoníaco al ciclo de la urea. Y el piruvato va a formar glucosa. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense que está el cuadro completo: hígado, músculo y los tejidos periféricos. ¿Tienen el cuadro? Sí, profe, se ve el cuadro en pantalla. Bien, entonces, músculo, aminoácidos a través de la glutamato deshidrogenasa van a dar alfa-cetoglutarato y pueden dar perfectamente piruvato. Ese piruvato puede dar alanina. La alanina es la que circula. Y en el hígado, la alanina va a ceder entonces ese amoníaco para ir ¿a dónde? Al ciclo de la urea. Y queda en piruvato, que va a dar glucosa. Y entonces tenemos el ciclo glucosa-alanina o alanina-glucosa. Es lo mismo. El amoníaco va al ciclo de la urea. Y cuando tenemos glutamina, llegamos al hígado con la glutamina y ahí también tenemos una glutaminasa que va a dar glutamato y el grupo amina va a ir al ciclo de la urea. Recuerden que en los tejidos periféricos el glutamato, por fijación de amoníaco, puede dar glutamina con la glutamina sintetasa. Recuerden que siempre se necesita la energía que da la hidrólisis del ATP. Esa glutamina puede circular. El amoníaco no puede circular por sangre, porque es tóxico, dijimos. Y es un problema. Cuando el hígado no funciona y el individuo está en un coma, en un estado de coma, hay generalmente amoníaco libre en sangre. Y se puede detectar. Hay un medio de detectar, de fijar ese amoníaco presente y analizarlo. Pero el individuo está en un estado de coma profundo. En la sangre, ese coma está, en el coma hepático, está generado por la presencia de amoníaco libre en sangre. Y repito, en análisis clínicos se puede detectar el amoníaco libre en la sangre. Hay una especie de cápsula
que se llama cápsula de Conway, y se puede perfectamente observar la liberación de amoníaco, que por supuesto hay un reactivo, y se observa la presencia del amoníaco libre en sangre. Bien. ¿Se entiende para qué sirve el ciclo alanina-glucosa? Sí, profe, se entiende. Bien, o sea, ¿qué obtenemos en un ciclo de Cori? Obtenemos glucosa a partir de ¿qué? De moléculas que no son hidratos de carbono. El ácido Exacto. láctico, ¿no? Por ejemplo, el ácido láctico. Bien, ¿qué pasa en el ciclo de la alanina-glucosa? También derivamos carbonos para formar glucosa. ¿A partir de qué? De los carbonos de los aminoácidos. Y ahí es donde se separa el grupo amina y se lo envía al ciclo de la urea. Muchas veces, cuando el músculo está muy exigido o en determinadas condiciones, por supuesto que no son las condiciones normales, sino que son patológicas, se produce una gran cantidad de aminoácidos libres en el músculo. Recuerden que el músculo está formado por proteínas, o sea, degradación de las proteínas del músculo va a dar una cantidad de aminoácidos libres. Esos aminoácidos libres, a través de la transaminación, pueden formar glutamato. El glutamato con piruvato va a dar alanina. La alanina circula, sale del músculo y va al hígado. Y en el hígado se consigue recuperar esos carbonos de la alanina, que son 3, igual que en el piruvato. La alanina se transforma en piruvato, cede el grupo nitrogenado, y el piruvato, por gluconeogénesis, va a dar glucosa. La glucosa circula de vuelta al músculo y se puede perfectamente almacenar la glucosa en forma de glucógeno muscular. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. O sea, ciclo alanina-glucosa y ciclo de Cori son similares, pero los compuestos son un poco diferentes. En el ciclo de Cori es el lactato. En el de la alanina-glucosa es el aminoácido alanina. Bien. Tenemos una cantidad de síntesis de los aminoácidos. Y atención que algunos derivan de metabolitos de los hidratos de carbono. Por ejemplo, la serina. Otros vienen directo del metabolismo de los aminoácidos.
Y recuerden que los aminoácidos se dividen en dos grupos, en realidad en tres grupos. Porque un grupo son los glucogénicos. Quiere decir que son los aminoácidos que pueden dar glucosa. Y ustedes tienen un esquema donde están todos los aminoácidos glucogénicos, que son unos cuantos. Y después tenemos los cetogénicos. Son los aminoácidos que no son capaces de dar componentes de la glucólisis. Leucina, lisina. Son cetogénicos porque lo que van a dar es acetoacetato. Y el acetoacetato, ¿qué es lo que da en los tejidos periféricos? Acetilcoenzima A, por eso se los llama cetogénicos. Y por otro lado están los que participan de las dos formas, que se los denomina mixtos. Pueden dar, por una parte, acetoacetato y por otra parte, metabolitos de la glucólisis. Además de la creatina, la creatinina